Ahí sí. Ahí sí, ya. Ok. Muy bien, entonces somos todo oído. ¿Me confirman que ven la pantalla, por favor? Confirmo. Ya. Sí, se ve. Perfecto. Ya. Perfecto. Ya, Dani, Entonces, dale. con Florencia, como nosotros dos nos dedicamos a la parte de educación, manifestamos directamente nuestro interés por este tema. Dale por el siguiente, al tiro, Flo. Entonces, la primera pregunta que surge es, ¿qué es la educación? En primera instancia, de acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que está, digamos, puesta ahí, podemos caracterizar la educación como un derecho humano inalienable, cuyos propósitos van más allá de la mera instrucción o la transferencia de contenido en el sentido estricto, sino que también sirve a un propósito fundado de desarrollo humano integral y transversal, poniendo un especial énfasis en el respeto y el fortalecimiento de los derechos humanos, las libertades fundamentales y la paz. Esta caracterización no es aleatoria, ni mucho menos atemporal, puesto que primero recoge en cierta medida los aprendizajes y la enseñanza que nos dejan todos los grandes conflictos armados y humanos del siglo XX, y dos, porque también nos permite circunscribirlo dentro de otros derechos y garantías suplementarias como los que están contenidos dentro de las constituciones o las legislaciones nacionales. Dale la siguiente. Actualmente, y en términos formales, la educación puede ser representada, medida y caracterizada a través del Objetivo del Desarrollo Sostenible número 4, que hace una relación directa a la educación, no solamente en el sentido de entregar contenido, sino que también se enfoca en garantizar el acceso y guiar los esfuerzos hacia la disminución de las brechas económicas y sociales mediante el fortalecimiento de las capacidades humanas, técnicas y relacionales de los países. De esta forma podemos ver que la educación, si bien suele ser entendida dentro de un ámbito mucho más unidimensional, donde hay un profesor y un educando, en el caso internacional, este se traduce en un componente mucho más transversal y más transformador, si se quiere. Siguiente. A escala global, actualmente hay dos agencias principales que se relacionan directamente con el compromiso en educación. Estos son UNESCO y UNICEF. Y ambas organizaciones recogen el mandato de Naciones Unidas respecto a educación. Siguiente. En primera instancia, la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Cultura, fue fundada oficialmente en noviembre de 1945 con el propósito de contribuir hacia la construcción de la paz mediante la colaboración internacional en educación, ciencias y cultura. Y si bien su fundación oficial se remite a 1945, sus primeros antecedentes se remontan a 1921, cuando se levanta una primera moción para promover el intercambio académico e intelectual de la cultura, y de este esfuerzo se crea el Comité Internacional para la Cooperación Intelectual en 1922. Este comité tuvo un primer producto operacional en el año 1925 con la creación del Instituto Internacional para la Colaboración Intelectual, que funcionó en París hasta 1940, cuando tuvo que entrar en un receso por la Segunda Guerra Mundial. Ahora, sin embargo, en 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, los ministros de educación de los países aliados se reunieron para discutir con atención cómo sería el mundo de la educación en la posguerra y cómo se reconstruirían efectivamente los sistemas educativos para evitar un nuevo conflicto a gran escala. Este llamado tuvo también el eco suficiente y fue ganando adeptos hasta que en 1943, con la Declaración de Moscú, se lleva a cabo una primera reorganización operativa y estratégica del tema educación, teniendo una especial consideración en definirla como una organización permanente y centrada en la educación para el mundo post-Segunda Guerra Mundial. Ya en 1945 se lleva a cabo la primera comisión preparatoria, la Conferencia de las Naciones Unidas para el Establecimiento de una Organización Educativa y Cultural, y esta organización adquiere un carácter internacional y se piensa ya en la definición de una organización a gran escala, dando asidero a los principios morales e intelectuales para la paz. El trabajo de esta conferencia condujo finalmente a la entrada en vigencia de la Constitución de la UNESCO, teniendo 5 focos principales de acción que se mantienen hasta el día de hoy. Primero, digamos, son los que están en la parte derecha, en el color rojo.
la educación enfocada en formar ciudadanos globales, la educación de calidad en ciencias sociales, humanas y naturales, la preservación y la promoción del patrimonio material e inmaterial de las naciones, la promoción de la ciencia y la cultura, así como el intercambio de información sobre estos ámbitos, y la articulación de información, soporte en gestión cultural y seguimiento de iniciativas en pro del conocimiento. Siguiente. En términos de gobernanza, la UNESCO cuenta con 3 subestructuras principales. La primera de ellas es la Conferencia General. La Conferencia General es el órgano plenario consultivo de la organización, y en esta participan todos los Estados miembros de Naciones Unidas, así como 11 miembros asociados, que corresponden a aquellos países que no son los responsables por sí mismos de llevar a cabo su representación diplomática o internacional. En esta instancia también pueden participar organizaciones invitadas en calidad de observador, organizaciones intergubernamentales no gubernamentales o incluso fundaciones. Estas invitaciones dependen del cariz que tengan los temas a discutir de la agenda general, y este órgano se encarga también de definir, en términos globales, cuál será la línea programática, así como definir el presupuesto a ejecutar. La Conferencia General se reúne cada 2 años y puede extender invitaciones especiales a las agencias especializadas, organizaciones y fondos de las Naciones Unidas según la conveniencia y la pertinencia de los temas a tratar. En términos de decisión, la Conferencia General se basa en el principio de un país, un voto, y el grueso de las decisiones se toman por mayoría simple de los presentes y votantes, a menos que existan cuestiones de carácter reservado o que obedezcan a cuestiones fundamentales de la organización, y en estos casos aplican quórums especiales y reglas especiales, definidos también en la Carta Constitutiva de la UNESCO. El segundo órgano corresponde al administrativo, y este recae en el Consejo Ejecutivo. Este consejo está formado por 58 estados, electos entre los miembros de UNESCO, y se encarga de la administración y la operativa diaria. En términos de la toma de decisiones, aplica la misma regla que en la Conferencia General, de un país y un voto. Finalmente tenemos a la Secretaría, que es el órgano ejecutivo de la UNESCO, y está conformado por la directora y todo el staff asociado. De este órgano dependen las oficinas internacionales de UNESCO, tanto en términos de responsabilidad como de presupuesto. Dale la siguiente pregunta. En términos de acción internacional, UNESCO actúa bajo 5 pilares principales y 9 objetivos estratégicos que se derivan de su mandato y su carta fundamental. Perdón. Me voy a enfocar más en los objetivos estratégicos que corresponden a la operacionalización de los 5 pilares principales. El primero, la educación no es solamente un tema de acceso, sino que también de perdurabilidad en el tiempo, y UNESCO busca que las naciones se comprometan a invertir en educación como un mecanismo de progreso social transversal, desde las garantías a la educación para todos, la educación inicial, hasta la formación de competencias en la educación superior. Y para esto, UNESCO se compromete a sí misma a apoyar el desarrollo de programas, seguimiento de políticas, asesorías y vinculación intersectorial. El segundo objetivo se relaciona a la forma en la que se entregan los contenidos, digamos, en los currículums, y UNESCO busca que estos sean desarrollados pensando en la reducción de la pobreza, el entendimiento de las personas como sujetos de derechos sin importar sus orígenes, la importancia de la sostenibilidad ambiental, el respeto a los derechos humanos y la paz global, muy vinculado a los objetivos de desarrollo sostenible, de hecho. El tercer punto, en su rol de articulador, UNESCO busca visibilizar y comprometer de forma evidente y manifiesta el rol de cada Estado frente a la educación de sus naciones, y UNESCO actúa como articulador y advocate, en cierto sentido, a nivel internacional, como a través de sus agencias locales, ¿ya? Tienen un poco como, el rol de mirar y acusar si es necesario, para ponerlo en un concepto. Para UNESCO, las disciplinas de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas corresponden a motores importantes a la hora de desarrollar los países, y UNESCO también busca fomentar los principios de innovación y desarrollo para la creación de ecosistemas o polos. En el quinto punto, dado que el compromiso con la educación es transversal, UNESCO entiende que es crucial entender y abordar los problemas globales de forma global. Y para esto entiende que la cooperación sur-sur y la triangulación norte-sur son claves a la hora de medir y abordar los objetivos del desarrollo sostenible en educación, cultura, medio ambiente y derechos humanos.
UNESCO también entiende que la educación tiene componentes fundamentales e intransables como la paz y el respeto a los derechos humanos, y para esto se compromete a apoyar directamente a los estados en el desarrollo de políticas e iniciativas. También UNESCO reconoce que transmitir y preservar el patrimonio cultural de la humanidad en cualquiera de sus formas, ya sea material o inmaterial, es una tarea vital dentro del progreso de las naciones, y compromete su apoyo no solamente para el levantamiento de la información, sino que también para la recuperación del patrimonio, mediante la acción coordinada internacional, digamos, para la paz, evitando, digamos, que el patrimonio sufra, como por ejemplo en el caso de los conflictos armados. También UNESCO reconoce la diversidad como un ámbito de progreso. Y finalmente, UNESCO trabaja de forma expresa y constante para que los estados se mantengan cercanos a los principios de información libre, transparente, inclusiva y participativa. Dale al siguiente, Flo. En relación al esquema de actores, UNESCO tiene 3 niveles generales de acción y coordinación, y la especificidad de quienes participan está altamente condicionada a la naturaleza de los proyectos, los ejes programáticos y los objetivos que se aborden. Pero en líneas generales tiene 3 niveles. El primer nivel lo componen las agencias, programas y fondos propios del ecosistema de Naciones Unidas, como el PNUD o la Organización Mundial del Turismo, por ejemplo, los gobiernos nacionales, a nivel de embajadores o enviados especiales, y organizaciones regionales como la Unión Europea, la Unión Africana o ASEAN. El segundo nivel, ya en una línea un poco más estratégica y operativa, se vincula con los ministerios y agregadurías locales y comprenden la evaluación, medición y seguimiento de políticas de educación, cultura, y en este nivel depende de las oficinas nacionales y los ejes estratégicos también definidos a nivel local. En el caso particular de Chile, la coordinación principal se da con el Ministerio de Educación, la Cancillería, Ministerio de Bienes Nacionales, Cultura y también de Ciencia y Tecnología. El tercer nivel, ya en una lógica un poco más operativa, y comprende la ejecución de proyectos e iniciativas, y UNESCO suele apoyarse en organismos como universidades, centros de investigación, fundaciones o incluso en organizaciones privadas. Ya lo siguiente. En términos de acción en Chile, UNESCO tiene 3 abordajes principales, o se basa en 3 grandes pilares. Primero, los grandes programas, que mantienen los ejes del ODS número 4. En segundo, la coordinación estratégica en términos de diálogo político, técnico y ejecutivo con la agenda de educación y cultura que se plantea en Chile a través de los distintos ministerios. Busca también trabajar por un desarrollo de capacidades locales en ciencia, cultura e innovación. Aquí va un poco con vinculación con el medio. También va el desarrollo de estándares, mediciones y monitoreo de acuerdos suscritos a nivel internacional. Y también de monitorear e incorporar la educación como un eje transversal para el desarrollo. El tercer pilar es el de acción local y se refiere a los proyectos específicos, ¿ya? En el caso de Chile, UNESCO Chile ha participado en 2 proyectos grandes. El primero tiene que ver con el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación, que consiste en un monitoreo de los avances de aprendizaje e incluye a 18 países de América Latina. Y el segundo proyecto corresponde al levantamiento del estado del arte, de la cultura en Chile, y este estuvo enfocado no solamente en las acciones o proyectos ya ejecutados a nivel cultural, sino que también en el levantamiento, el proceso y la gestión cultural en Chile. Estos 3 abordajes que tiene UNESCO en Chile pueden darse gracias a que acá en Chile se encuentra la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe, y este se coordina estrechamente con el Ministerio de Educación, la Cancillería, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Cultura, la Asociación Chilena de Municipalidades, el Colegio de Profesores, el Consejo de Decanos de Educación y otras entidades como fundaciones y universidades. Siguiente, Flo. Actualmente, la participación chilena con UNESCO se da por el estrecho vínculo que existe con la Comisión Chilena de Cooperación con la UNESCO, ¿ya? Esta comisión está radicada en el Ministerio de Educación y tiene la responsabilidad de canalizar la participación ciudadana y gubernamental en esta materia. La presidencia de esta comisión recae en el ministro de Educación, en este caso el ministro Figueroa, y el secretario ejecutivo de esta comisión recae en el jefe de la Oficina de Relaciones Internacionales del Ministerio de Educación. Chile tuvo una participación en
el Consejo Ejecutivo de UNESCO entre el 2008 y el 2011, pero esto no ha impedido que Chile pueda participar activamente en otras instancias o proyectos, y actualmente Chile participa en 4: el órgano de evaluación de la Convención de Patrimonio Inmaterial, el Consejo Ejecutivo de la Comisión Oceanográfica Internacional, el Consejo Intergubernamental del Programa Hidrológico Internacional y el Comité de Aprobación del Fondo para la Eliminación del Dopaje en el Deporte. Ahora bien, vamos a hablar del concepto de juventud. Específicamente, ¿qué es juventud? Según la definición para los preparativos del Año de la Juventud en 1985, particularmente la Resolución 3628 de Naciones Unidas, se establece que no existe una definición internacional universalmente aceptada para el grupo de edad que comprende el concepto de juventud. Sin embargo, con fines estadísticos, Naciones Unidas define, y sin afectar la definición que cada Estado pueda tener sobre juventud, define a los jóvenes como aquellas personas que están entre el rango etario de 15 a 24 años. Por otra parte, la Convención de los Derechos del Niño establece que se entiende como niño todo ser humano menor a 18 años de edad, salvo que en virtud de la ley, tal cual como lo expliqué anteriormente, sea aplicable, virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad, ya que hay estados que pueden tener el hecho de que la mayoría de edad se alcanza antes o posterior. En ese sentido, un poco contextualizar el tema del concepto de la historia y la conceptualización del término de juventud en Naciones Unidas. Primero se entiende de que la Asamblea General declaró en el año 1985 como el Año Internacional de la Juventud en temas de participación, desarrollo y de la paz. Y en 1995 las Naciones Unidas fortalecieron este compromiso con la juventud a partir de la instauración del Programa de Acción Mundial para los Jóvenes hasta el año 2000 y subsiguiente, que dirigió la principal atención de la comunidad internacional canalizando la respuesta de los desafíos que enfrentarían los jóvenes en el próximo milenio. En el 12 de agosto de 1999 se declara el Día Internacional de la Juventud en la Conferencia Mundial de Ministros Responsables que se realizó en Lisboa. En 2015, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó una resolución de manera unánime que alentó a los estados a considerar la creación de mecanismos de participación para los jóvenes en función de que ellos son actores y agentes de cambio que involucran de manera significativa formas de llevar a cabo, de encontrar la paz y prevenir la violencia en el mundo. Esta resolución claramente posiciona a los jóvenes como socios importantes en los esfuerzos mundiales para promover la paz y combatir el extremismo. Y en la Agenda 2030, que fue la última resolución que nació en 2015 en Naciones Unidas, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, establece que los jóvenes son mencionados particularmente en 4 Objetivos de Desarrollo Sostenible. En el número 4, que Daniel les explicó anteriormente, que es el de educación, y el número 8 como el trabajo decente y crecimiento económico. Además, los jóvenes son reconocidos como agentes de cambio, encargados de explotar su propio potencial y asegurar que un mundo apropiado para las generaciones futuras. En relación a eso, nosotros nos preguntamos con Daniel, ¿por qué la juventud? ¿Por qué son ellos el rol prioritario que hay que entregar y que se relaciona un poco con la misión que tiene UNICEF? En ese sentido, acá rescato un poco las palabras de Greta en la Comisión del Cambio Climático que se desarrolló en 2019, que si bien fueron palabras bastante como violentas y llenas de emoción, representan el rol y la posibilidad de que los jóvenes tengan esta figura de agente de cambio y que están vigilando esas políticas que no se puedan desarrollar ahora y que a futuro afectarán a los niños y jóvenes de las generaciones futuras. Entonces, en ese sentido, Greta involucra o por lo menos envuelve todo este sentimiento de que la juventud son aquellos agentes de cambio que Naciones Unidas representa y les da voz para ser personas activamente políticas y que desarrollen todas las necesidades para el mundo futuro. Ahora bien, en relación a UNICEF y por qué la misión de preservar la seguridad y la integridad de los niños y jóvenes en el mundo. UNICEF nace de la resolución número 57 en la Asamblea General de Naciones Unidas en 1946 y nace desde que proporciona suministros y asistencia a los niños después de la Segunda Guerra Mundial,
con el fin de poder ayudarlos durante este periodo donde había muchos niños muertos de hambre, amenazados por enfermedad. En esta primera instancia, en 1946, Naciones Unidas crea, la UNICEF como un fondo de ayuda temporal, ya que todavía no encontraba que era necesario una transversalidad de este fondo para la ayuda a los niños. No obstante, en 1953, la Asamblea de Naciones Unidas finalmente hizo una prórroga indefinida al mandato de UNICEF, donde UNICEF se incorpora como uno de los fondos principales de las Naciones Unidas para la ayuda de niños vulnerables. Esto se relaciona también con la historia del logo, que en un principio, en 1946, el logo de UNICEF no tenía la palabra UNICEF, solamente utilizaba el logo de Naciones Unidas. Pero cuando adquiere esta prórroga indefinida en 1953, el logo se transforma con el fondo que nosotros conocemos de Naciones Unidas, pero con la figura de un niño que está tomando leche. Y esto se relacionaba particularmente con la misión que en 1953 tenía UNICEF de entregar alimento a estos niños, y la leche era uno de sus principales. También una de las cosas que realizó en 1953 fue combatir con la campaña contra la frambesia, que era una enfermedad que provocaba desfiguraciones en los niños y que afectaba a millones de niños en esa época, y que se curaba a través de la penicilina. Luego se crea en 1959 la Declaración de los Derechos del Niño, que fue la que aprueba las Naciones Unidas y que concreta todos los derechos de los niños a educación y atención de salud y nutrición adecuada. En 1984, en la Convención sobre los Derechos del Niño, empezó en 1989 y entró en vigor en 1990. Es uno de los tratados que ha tenido mayor aceptación a lo largo de toda la historia, y establece cada punto y cada artículo sobre los derechos del niño y fundamenta la línea temática y operativa administrativa de UNICEF. Es la misión principal de UNICEF. Y en el tema de la ratificación, en 2015 se ratifica la Convención de los Derechos del Niño, y 196 miembros de Naciones Unidas son los que ratifican esta convención. No obstante, Estados Unidos a la fecha no lo ha rectificado. Y finalmente, como para que sepan, UNICEF tiene protagonismo en 190 países y está presente a través de distintos tipos de organizaciones. En relación a sus líneas temáticas, que es lo que voy a abordar más adelante, UNICEF ve en las 9 líneas temáticas que están al lado, que en color rojo. Ahora bien, en relación a la gobernanza de UNICEF, primero voy a abordar el tema de la Junta Ejecutiva, que es el órgano rector de UNICEF. Este está conformado por 36 miembros que representan a los 5 grupos regionales, y que son África con 8 puestos, América Latina y el Caribe con 5, Asia Pacífico con 7, Europa Occidental con 4, y Europa Oriental con 4, y Europa Occidental y otros estados con 12. Con el propósito de resguardar un poco la experiencia, se espera que cada miembro perteneciente a esta Junta Ejecutiva cumpla un periodo de 3 años. Aún así, se llegó a la conclusión que con el grupo de Europa Occidental y de otros estados, esta rotación iba a causarse año a año, con el fin de que pudieran ir cambiando un poco la participación de estos miembros en la Junta Ejecutiva. La única excepción de esos 12 es Estados Unidos, que ellos, los miembros de la Junta de Estados Unidos, cumplen el periodo exacto de 3 años. En relación al apoyo, la Junta se establece con un apoyo intergubernamental y la supervisión de las organizaciones en la línea de las políticas fijadas por la Asamblea General y el Consejo el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas. Dentro de las funciones que representa la Junta es poner en práctica las políticas formuladas por la Asamblea General, como bien dije, y la coordinación y orientación que recibe desde el Consejo Económico y Social, recibir información del director ejecutivo sobre la labor desarrollada UNICEF a lo largo del mundo y ofrecer orientación frente a los distintos programas, supervisar el desempeño de UNICEF, tomar decisiones relacionadas con los planes y presupuestos, tanto administrativos, financieros, y fomentar y examinar nuevas iniciativas
programáticas. En relación a las sesiones, UNICEF se reúne 3 veces en el año, en Nueva York principalmente, y son 3 tipos de sesiones. 2 sesiones ordinarias que se llevan a cabo en febrero y en septiembre, y una sesión anual que se lleva a cabo en junio. La sesión anual es la más importante porque se deciden el futuro de ciertos programas y líneas de trabajo de UNICEF, además que en la otras juntas ejecutivas de otros programas que apoyan a UNICEF en líneas de trabajo también son invitados a esta junta. Algunos de estos, por ejemplo, el programa Naciones Unidas para el Desarrollo, el programa United Nations Funds for Population Activities, que se enfoca en el control reproductivo, matrimonio infantil, mutilación genital femenina, entre otros temas de género, que es una de las líneas principales de acción de UNICEF, ONU Mujeres, por el tema de la igualdad de género, y el United Nations Office for Project Services, que es la oficina operativa para la implementación de proyectos a nivel operativo de Naciones Unidas y que tiene su sede en Copenhague. Y en relación a la toma de decisiones, la Junta Ejecutiva toma decisiones por consenso, en donde la Secretaría tiene que elevar un mes antes una minuta de todos los proyectos y líneas de acción que UNICEF va a realizar, y la Junta decide en la sesión de junio, por consenso, de manera breve y concisa, las decisiones que se van a tomar según las líneas de acción de UNICEF. Ahora bien, en la mesa es un órgano administrativo, más bien se conoce como que ve la gestión administrativa, funcional y de enlace. Cuando hablo de enlace, es enlace entre la Secretaría y la Junta Ejecutiva. Y la idea es que está conformada por un presidente y 4 vicepresidentes. Actualmente el presidente es Lituania como país, y los vicepresidentes son Marruecos, Costa Rica, República de Corea y Nueva Zelanda. Ellos, una de las cosas que sí se rescata es que los miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no pueden participar en esta mesa de UNICEF. Y también ve el tema, lo que ya había dicho, como el puente de conexión entre la comunicación directa que tiene la Secretaría y lo de la Junta Ejecutiva. En relación a la Secretaría, es un órgano más de servicio y de edición de documentos oficiales. Si uno se mete a la página de UNICEF, todos los documentos están subidos, y ellos son los que se encargan principalmente de que la información esté disponible. Y está conformado por un director y por el staff de la Secretaría. La Secretaría es el organismo que presenta los proyectos a cada sesión para que sean evaluados por la Junta Ejecutiva. Ahora bien, la acción internacional o las líneas de trabajo de UNICEF. Son 9 líneas, las cuales voy a ahondar brevemente para poder enfocarnos en la misión que tiene Chile, ya que UNICEF es bastante grande. Según las líneas de acción macro de UNICEF, primero está la protección a la infancia y la inclusión, que mejora las políticas y servicios en materia de seguridad de la infancia, para lograr que los niños crezcan en un mundo seguro, inclusivo y que se alineen con la Convención de Derechos del Niño. Entre los programas está el desarrollo de los adolescentes, medio ambiente y cambio climático, igualdad de género. Luego está el segundo proyecto, que es la supervivencia infantil, que es el programa que contribuye a la supervivencia infantil, tal como dice su nombre, y reduce la mortalidad de niños alrededor del mundo. Entre sus programas está la conexión con el desarrollo de la primera infancia, VIH-Sida, que se conecta con la Organización Mundial de la Salud, nutrición, agua, saneamiento e higiene. En la tercera línea está lo de educación, que es promover el acceso transversal a la educación de calidad como un derecho fundamental. Dentro de estas líneas se ve la igualdad de género, la innovación en materia de educación, desarrollo de la primera infancia, niños con discapacidad. En la política social, y creo que esto es lo más importante porque se conecta bastante bien con lo que es la misión en Chile, el objetivo de esta línea de trabajo es enfocar en la reducción de la pobreza y proteger a los niños de las nefastas consecuencias de distintas crisis, sean naturales o sea humanas. Y tiene como la línea de trabajo con la política social y la gobernanza local, que es una de las aristas más fuertes que UNICEF tiene alrededor de sus 190 posiciones alrededor del mundo, con el fin de conectarse con los gobiernos locales para poder crear políticas sociales que permitan el cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño. Por otra parte, UNICEF se relaciona con las situaciones de emergencia, que es frente a crisis, sean naturales o sea guerra, bélicas, de entregar toda la ayuda para que los niños no sufran las consecuencias de estos actos. También en materia de género, e innovación, e investigación y análisis.
En relación a la cooperación internacional, UNICEF es bastante transversal y mantiene alianzas tanto gubernamentales con los 190 países donde tiene sede, apoyando la entrega necesaria de con las líneas de trabajo descritas anteriormente. También mantiene cooperación con la sociedad civil a través de acuerdos de entendimiento, acuerdos para fondos de pequeña escala y programas de cooperación. Y también con organismos multilaterales como es la Unión Europea, el sector corporativo, los comités nacionales de UNICEF, que son 33 alrededor del mundo, además de las organizaciones civiles. En ese sentido, UNICEF es bastante transversal, tiene grandes líneas de trabajo y la cooperación es constante en estos 190 países. Ahora bien, la misión en Chile. UNICEF es bastante potente en la misión en Chile. Hay una oficina acá de UNICEF y ve ciertas líneas de trabajo que yo voy a ir conectando según la acción local y la conexión con los organismos. La primera línea de trabajo es la inclusión social y el monitoreo. UNICEF apoya el subsistema de Chile Crece Contigo, que es un programa del Ministerio de Desarrollo Social que se define como una red integrada de programas y prestaciones coordinada y monitoreada por este mismo ministerio, con el fin de que todos los niños y niñas cuenten con un servicio de prestaciones necesarios para desarrollarse desde su periodo de gestación y que a su vez los padres y madres tengan las herramientas para enfrentar la crianza del niño. En este sentido, el trabajo no solo se conecta con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, sino que además con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación. En la línea de prevención de la violencia, el programa de UNICEF en Chile se enfoca en concientizar a los daños que la violencia causa en niños y en su desarrollo y promueve su erradicación. Su enfoque está en apoyar al Estado en crear políticas públicas para evitar la violencia intrafamiliar en Chile y, por otra parte, la violencia en establecimientos educacionales, tales como campañas para evitar que los niños se sientan aterrados del bullying o el ciberbullying cuando vuelven a sus colegios, y también la violencia intrafamiliar. Es más, en la tercera encuesta longitudinal que se realizó para la primera infancia en 2017, que UNICEF realizó también con un equipo de la Católica, arrojó que el 62,5% de los niños ha sido víctima de algún tipo de maltrato violento, psicológico y o físico por sus cuidadores. ¿Por qué? Porque los cuidadores no tienen las herramientas para poder criar a estos niños, y lo que causa es que ellos utilizan la violencia como un medio de educación. Entonces, uno de los programas de las líneas de trabajo de UNICEF Chile es prevenir la violencia. En relación a la justicia y la protección de la infancia, este programa garantiza la protección de los derechos de niños y niñas de manera integral, principalmente en el trabajo con familia, reinserción social, y lo que valora mucho es que esta ayuda del Estado para crear sistemas que garanticen la protección integral de niños y niñas. Es más, una de las recomendaciones que UNICEF hizo fue la Agenda de Infancia 2018-2021, cuando inició su segundo periodo Sebastián Piñera, en donde se le recomendó al gobierno ciertas políticas para garantizar los derechos del niño. Si bien este sistema no se ha formalizado, que es el sistema de garantías para la protección integral, UNICEF valoró muy bien en diciembre de 2020 la promulgación de la ley que creará el Servicio Nacional de Protección Especializada en Niñez y Adolescencia, que justamente se vinculó con la conmemoración de la Convención de los Derechos del Niño. En materia, y esto bien también se conecta mucho con la situación del Sename que está pasando ahora, que fue este video que se difundió a través de redes sociales de un niño que pedía ayuda en una sede del Sename de Providencia. Entonces, muy probable, UNICEF claramente hizo un comunicado frente a esto y valora mucho el potencial de que este programa es una de las claves para prevenir que los niños no tengan una integración digna y completa en la sociedad. También el tema de, finalmente, la comunicación y movilización social, que habla sobre cómo los niños son representados en los medios de comunicación, y según la misma encuesta realizada por UNICEF, la longitudinal del 2017, se establece que solamente el 5% de los medios de comunicación en Chile visualizan a los niños. Por tanto, este programa crea instancias de promulgar la acción y crear formas de que los niños sean más visualizados y también protegerlos un poco de situaciones muy complejas cuando se habla en noticieros, diarios, etc.
Uno de los grandes como programas de comunicación y movilización social es el concurso Concausa 2030, que es un programa en conjunto con América Solidaria y la CEPAL, que busca que niños de 14 a 17 años creen programas de innovación social en referencia a los ODS, ¿ya? Y finalmente, ahí está. Entonces, ahora vamos a hacer un resumen brevemente de las conexiones que nosotros encontramos entre UNICEF y UNESCO, y además como una perspectiva como a futuro de las vinculaciones que tienen estos dos grandes organismos. Ahora, después de todo lo que hemos presentado, a nosotros con la Florencia nos queda la duda de ¿y dónde estamos en términos de cooperación internacional en educación y juventud? Y llegamos a tres conclusiones preliminares. Primero, ambas instituciones recogen el mandato de Naciones Unidas, lo manifiestan explícitamente, trabajan para aquello. Sin embargo, actúan en niveles y con aproximaciones diferenciadas. Por un lado, UNESCO ve el tema de la educación y la cultura desde la preservación de la memoria y el patrimonio, una mirada un poco más hacia atrás, ¿ya? Mientras que UNICEF, UNICEF sí, dale. por su lado, claro, UNICEF por su lado aborda el proyecto más de proyección de la memoria y la cultura, considerando que su foco son los niños y las generaciones futuras. En relación tiene un foco de acción, en relación al foco de acción, son bastante distintos, ahí Daniel también les va a explicar. Sí, efectivamente, UNESCO tiene un foco más a nivel de estados y organismos con acción formal e institucionalizada, ya un poco más a nivel de high politics, si se quiere. Y en relación a UNICEF tiene una acción más local sostenida, donde el trabajo es más en comunidades y en sociedad. En cierto sentido se podría decir que meten un poquito más las manos al barro, ya que tienen localizada esta acción en los 190 países y están siempre presentes en las situaciones de gobernanza local. Y finalmente, el costo y efectividad, digamos, también es variable. UNESCO, si bien es una institución ya completamente fidelizada, digamos, y muy presente en la memoria, y que cuenta con una estabilidad financiera, programática y también diplomática, ha sido un poco más monótona y lineal en su actuar en comparación con UNICEF. Y para finalizar, UNICEF en ese sentido reinventó un poco su imaginario en relación a su historia por haber nacido como un fondo temporal, en donde ellos consideraron que esta evolución de la historia causa de que se vayan reinventando constantemente según las preocupaciones y las problemáticas que tienen los niños y los adolescentes del mundo. También tienen un fuerte programa de comunicacional donde se relaciona mucho con agentes locales e internacionales, generalmente figuras del espectáculo, en donde van creando programas de apoyo y se relaciona como gente que uno sí visualiza normalmente en otros medios. Entonces, eso causa que UNICEF se conozca más. Y para cerrar, bueno, eso sería nuestra presentación. Les agradecemos mucho su tiempo y eso. Ahora pueden abrir a preguntas. Muy impresionante. Muchas gracias. Realmente me gustaron mucho ambas presentaciones. Yo creo que ilustraron una buena cantidad de cosas. Yo no sé si alguno de los compañeras tiene preguntas, comentarios que hacer. ¿O se durmieron? Mateo. Yo tengo solo, ustedes son expertos en la materia. Yo trabajé en World Vision, que es una organización que trabaja con niños, niñas y adolescentes. Y siempre me escuchaba hablando la persona interna que llevaba mucho más años de experiencia que yo, que Chile es uno de los súper pocos países que no cuenta con una ley de tutela de los derechos de los niños y de las niñas. ¿Es verdad? Sí, Y de el hecho, UNICEF sí. no hace nada en ese... De hecho, es súper cierto. A propósito de todos los casos que salieron del Sename hace ya varios años atrás, 2017, 2018,
Una de las principales críticas que se le hizo al Estado de Chile fue esa, que no cuenta con una ley de garantías explícitas para la niñez y la infancia. Tanto UNICEF, bueno, con mayor fuerza UNICEF y la Defensoría de la Niñez son actores que participan en las discusiones de sala y participan también de forma muy activa en el Senado, digamos, y hacen un lobby importante. Sin embargo, y esto yo creo que es una patología un poco más de aparataje, el Estado chileno suele mirar un poco en menos la acción de las organizaciones más, no más informales, pero sí que no están tan establecidas. Mi diagnóstico va más por ese lado. Ahora, no es que sea una batalla perdida, pero sí ha sido un llamado que ha sido bastante ignorado en términos institucionales. Ya no es algo nuevo, en absoluto no es algo nuevo. Y Y es de así es hecho un verdad. punto de reproche también para el Estado de Chile, es un llamado de atención constante. A decir verdad, UNICEF en la Agenda 2018-2021 estableció 10 puntos que se relacionaban con la falta de sistemas de protección integral para los niños. Siendo que Chile rectificó cuando se cumplieron los 30 años de la Convención de los Derechos del Niño, rectificó nuevamente esta convención. Sin embargo, hay distintos procesos legislativos. Es más, UNICEF tiene una lista de las leyes que actualmente están paradas en el Congreso en referencia a proyectos de ley para los niños y adolescentes. Muchas gracias y los felicito por la presentación a ambos, de verdad. Gracias. ¿Alguien más? Sí, quiero hacerles una consulta o comentarles. Bueno, agradecerles la presentación. Mil veces gracias. Ustedes hablan del aporte que casi nulo o limitado que existe, ¿no?, con el Estado chileno, pero se los comento porque la semana pasada, de hecho, me junté con Nicolás del Valle, si no me equivoco, que es uno de los que pertenece a la UNESCO acá en Chile, y ellos también hacen como, participan bastante en organizaciones y fundaciones, organizaciones no gubernamentales, para promover también sus objetivos. En ese sentido, dentro de lo que pudieron recabar, ¿es potente ese impacto que ellos generan o solamente como que se ligan a lo establecido como por cada estado? Ahí me entra un poquito como la Mira, duda. no es que tengan una acción como... Ah, perdón, dale. No, dale. No es que se circunscriban exclusivamente en organismos formales, ¿ya? No es esa como el mensaje en la consigna de UNESCO, no es que se limiten exclusivamente como al high politics, pero sí en términos de efectividad, sí encontraron su nicho en el ámbito más formal, ¿ya? De hecho, en comparación, UNESCO, UNICEF, como decía la Flo, los que tienen siempre las manos más en el barro es UNICEF, ¿ya? Se mueven, efectivamente, pero tienen una acción mucho más proyecto orientada, ¿ya? Cuando se trata de coordinarse con terceras partes, más que llegar con la idea de algo, ¿ya? No sé si me explico. Llegan siempre con algo un poco más cocinado, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Pero no es que no exista, ¿ya? Existe, pero es de un nivel de efectividad no menos presente. Y lo otro es que también UNESCO tiene una postura, digamos, o una estrategia comunicacional muchísimo más escondida, quizás. No hacen un trabajo comunicacional y de imagen como sí lo aborda UNICEF. Ya tienen un approach bastante particular, digamos, y mucho más a nivel de informe técnico, perdón, asesoría y lobby. Pero existe, digamos, es real, digamos. Gracias. ¿Algún otro comentario? Bueno, mire, como les dije, me parecieron excelentes las dos exposiciones y creo que además las preguntas que han seguido, los comentarios,
revelan varias cosas y yo no tengo un comentario estructurado y ordenado, pero voy a tratar de decir algo que ojalá que resulte algo coherente. Y el ánimo con que lo hago es para tratar de explicar algunas cosas. Los órganos decisorios de estos organismos definen sus prioridades, su asignación de recursos, dónde van a generar análisis, estudios, dónde van a concentrar asistencia técnica, en qué áreas, qué esferas, y eso es privativo naturalmente de la decisión consensuada entre los gobiernos. Sin embargo, yo noto que en ambos casos aparece la Secretaría casi como un órgano, casi como neutralizado, que es básicamente de carácter administrativo, lo que es cierto, pues la Secretaría son órganos administrativos, administran los acuerdos, ayudan a que los gobiernos se junten, toman actas, etcétera, dejan todo el rastro documental, cumplen con los mandatos de hacer estudios, análisis, colaboran con otras secretarías, etcétera, pero en ningún caso nunca las secretarías son neutrales. Pueden ser imparciales, son conceptos distintos, pero no son neutrales, justamente porque el rol de la Secretaría es también acompañar a los gobiernos en defender las funciones y los objetivos para los cuales establecía esa organización internacional, ese fondo, ese programa, que lo que importa que es lo que se trata. Entonces ellos son activos y la verdad, esto cambia mucho de secretaría a secretaría, pero aunque a veces no tienen ningún poder formal, nada, tienen una gran capacidad de influencia. Porque son finalmente los que ponen en la mesa el análisis, los que recogen, ya sea para la colectividad o para un país determinado, el conjunto de buenas prácticas que existen en el mundo en una esfera determinada, por ejemplo, la defensa de la niñez ante agresiones físicas o en tribunales de justicia, etcétera, etcétera. Entonces recogen buenas prácticas y con ello tienen una gran capacidad de influencia en términos de presentar agenda, de presentar la buena gestión, las buenas prácticas, las políticas, etcétera. Y naturalmente en cada uno de esos pasos hay una visión, hay una valoración que, como digo, no es neutral. Podrá ser imparcial, pero en ningún caso es neutral. Y eso en muchos casos a veces molesta. Y a veces por eso algunas secretarías son más molestas que otras y depende también de su estatuto. Entonces, por ejemplo, yo voy a poner dos extremos. Cuando se habló del Castillo y el otro cuando habló del UNESCO, trató el tema de la libertad de expresión, etcétera, etcétera, que parece muy aceptable todo, pero es indudable que esa noción, esa noción de política tiene que molestarle a algunos de los Estados miembros. Algunos que no practican necesariamente una plena libertad de expresión, tenemos algunos en nuestra región, hay otros en el Asia, grandes, chicos, etc. Entonces, uno está muy acostumbrado, por ejemplo, en Chile, a ver con muy buenos ojos la intervención de los organismos, porque parece que se articula bien, como se ha ilustrado, con las distintas agencias y ministerios responsables de una u otra esfera, ¿no? Y como que nosotros somos parte de un mundo en el cual compartimos esos valores, libertad de expresión, diversidad cultural, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero les pongo, por ejemplo, el caso de la UNESCO, que, a ver, si mal no recuerdo, Estados Unidos se ha retirado de la UNESCO 2 veces en su vida. Y en parte porque en la UNESCO se ha decidido, por ejemplo, desarrollar mucha acción, ¿cierto?, en
en los territorios ocupados en Palestina. Ya tenía una fuerte presencia y no sé si el mismo caso de la UNICEF, pero sí sé que es la UNESCO, y por lo tanto es tanto, y la crítica indirecta que por lo tanto se hace a través de esa acción a la ocupación de los territorios no conforme con las resoluciones de Naciones Unidas, ha movido a que Israel naturalmente reclama eso, y Estados Unidos en algunas oportunidades también, y se ha retirado y después ha vuelto. Entonces, surgen todos estos conceptos, estas políticas que a nosotros nos parecen casi como normales, pero que a la vez están cargadas de valores, muchos de los cuales nosotros compartimos, pero que no necesariamente es así en todas las sociedades. Y así tenemos, puede ser en el plano religioso, en el plano del género, que también pueden entrar en conflicto con otras sociedades, y por lo tanto esta cooperación internacional no puede tener el mismo grado de profundidad en todas las sociedades, justamente porque aquí se está partiendo de la formulación valórica de conceptos y divisiones que no son a veces plenamente compartidos o que presentan limitaciones en los países. Ese es el primer punto. Lo segundo es que a veces la dinámica política hace que algunas acciones en estos organismos sea cautiva de algunos intereses sectoriales y que no son inocentes. Y no sé si les conté la historia de las negociaciones en materia de servicios de audiovisuales. ¿Se los conté o no? ¿No? Bueno, no, creo que no. el año 2001 se lanzó en la OMC una ronda de negociaciones para tratar temas de la liberalización del comercio agrícola, de otros productos no agrícolas, en materia de subsidios pesqueros, en materia medioambiental, una serie de otras cuestiones que tienen que ver con medidas de política comercial. Y una de ellas es las negociaciones sobre servicios. Y entre los servicios, una de las esferas de servicios, bancarios, telecomunicaciones, servicios profesionales, etcétera, están los servicios audiovisuales. E inmediatamente se inicia en la UNESCO, empujado por algunos países, una moción para establecer alguna declaración, algo que defina una cierta visión política, en el sentido de que la cultura no puede ser objeto de negociaciones comerciales. ¿Ya? Es como una cosa casi sagrada, casi, etc. Y esto muy propiciado por algunos países europeos, en Europa, por ejemplo, como Francia, como España, como Italia, etcétera, que tienen una producción audiovisual, y en muchos de estos casos ellos tienen cuotas de pantalla, vale decir, por ejemplo, el cine, las salas de cine en Francia, por lo menos, tienen que estar reservadas en un tanto por ciento para cine de producción francesa o italiana. Muchas de las producciones son conjuntas, también a veces con España, etcétera, etcétera. Entonces ahí hay un interés de ellos de no abrir su mercado, de mantener esa restricción, y no la estoy catalogando si es buena o es mala, pero a la vez eso se contrapone con los intereses de otros países, y uno inmediatamente piensa en Estados Unidos, piensa en Hollywood, piensa en Walt Disney, etcétera, pero no necesariamente eso, porque ellos ya son suficientemente fuertes. Pero piensa, por ejemplo, en China, piensa en Bollywood en la India, otro gran productor audiovisual en Nigeria, enorme, ¿no es cierto? Hong Kong, y varios otros más. Entonces, hay toda una industria allá que miran esto como una oportunidad para hacer expresiones culturales que además tienen una significación comercial. Y son ventas de más o menos, en la época, debe ser mucho más ahora, eran ventas en aquella época de más o menos de 400.000 millones de dólares anuales. Ese era el campo, etcétera.
Y entonces entró en colisión ese mundo de protección, si se quiere. Ubicaron a la UNESCO como cautiva de esto, y por la otra parte, las personas que están dedicados más bien a negociar la apertura en materia de servicios y que no les gusta la idea de que hayan restricciones cuantitativas de esta manera, etc. Y eso refleja finalmente una tensión entre las autoridades nacionales, ¿ya? Porque en cada país hay una autoridad que se preocupa de la cultura, de la educación, etcétera, que es más proclive a compartir ese punto de vista europeo, y hay una autoridad que se preocupa más de la materia comercial y que busca que la cancha sea pareja, igual para todos. Conocí esto bien porque cuento de forma anecdótica. Yo en la época, estando de embajador en Ginebra, me tocaba a mí presidir las negociaciones sobre servicios. Entonces muchas veces fui invitado, inclusive a España, a Francia, a alternar en diálogos con ya sea ONGs o ya sea directamente en la UNESCO para explicar el sentido, el alcance de las negociaciones y hacer enfrentamientos. Y yo, francamente, a veces le decía sobre todo a los, digamos, que buscaban más protección, decía, lo que pasa es que ustedes no necesariamente son muy proclives a la democracia, porque lo normal que si los países quieren promover su cultura es que la subsidien, ¿ya? Y que la subsidien directamente. Pero al subsidiarla, tienen naturalmente que ir a sus congresos para buscar primero que se asignen los fondos para subsidiar las expresiones culturales, y segundo que tiene que competir entre todos aquellos que quieren, por ejemplo en Chile, competir por los fondos de Fondarte, etcétera, etcétera. Ya la noción de tener que competir ya les molesta bastante. Pero si quieren hacer políticas públicas, hay distintas maneras de hacerlo. Una es buscar esa restricción cuantitativa, como se usa en Chile con las emisoras para la música chilena, que el 20% está reservado a música chilena, y eso es muy difícil definir qué es música chilena. Pero en otros países también se hace con el cine. Ahora, eso ya es un debate que es bastante más relativo hoy en día por la irrupción del mundo digital, de Netflix y de otras plataformas, así que eso ha caído. Pero quiero decir que en la época claramente había, la UNESCO había sido, digamos, capturada por ciertos intereses en ciertos países que entraban en colisión con intereses también muy legítimos de otros, ¿no? Así que hay también esa falta de coherencia, etcétera. Y eso. Lo tercero, sí que por ahí fue a partir de la Convención de los Derechos de los Niños. Y ahí se establece que 190 y tantos países la han ratificado, se la han aprobado, pero no Estados Unidos. Y yo creo que ustedes van a encontrar que en muchos casos, cuando hay estatutos, cuando hay tratados internacionales, Estados Unidos está ausente. Estados Unidos no lo firma, no lo aprueba, etc. ¿Alguno de ustedes se explica por qué? ¿Sabe por qué? Bueno, no necesariamente que Estados Unidos se ponga al fondo, a la sustancia. Lo que sucede es que la Constitución de Estados Unidos, que en ese sentido también fue copiada por los mexicanos, pero los mexicanos tienen más disciplina partidista en su Congreso. La Constitución de Estados Unidos dice que los tratados, que el Ejecutivo podrá firmar tratados internacionales y que su aprobación tiene que ser ratificada por el Senado. No por la Cámara Baja, sino que por el Senado. Y el quórum que exige es 2/3 de los senadores. Es decir, bueno,
2 tercios, imagínate. Estados Unidos, por ejemplo, el Senado hoy día está dividido 50-50, pero hay mucha indisciplina partidista. Entonces, ante cualquier tratado, si yo soy el senador, por ejemplo, de Oklahoma, y me interesa lograr fondos federales para construir un puente en alguna ciudad de mi estado, entonces me van a pedir a mí el voto para que yo apruebe un tratado internacional que le interesa mucho al Ejecutivo, y yo voy a decir que lo voy a pensar y voy a empezar a negociar. Porque reunir los 2 tercios es mucho. Es muy fuerte, además de una casi reacción atávica que tiene los políticos en Estados Unidos, no todos, realmente, pero muchos y crecientemente, de desconfianza y de tomar distancia de la acción de los organismos internacionales. Pero la razón por la cual a Estados Unidos les resulta tremendamente difícil aprobar tratados internacionales muchas veces no son sustantivas, sino que simplemente por la gran dificultad que hay en lograr los 2 tercios. Y el Ejecutivo sabe muy bien que para lograr esos 2 tercios ellos tienen que entonces empezar a gastar no solamente capital político, sino que recursos, porque cada voto adicional de un senador le va a costar más caro. Entonces se pueden imaginar que deben estar muy cerca los 2 tercios, y cuando ya van a negociar con el último senador, ese senador le puede pedir 50 aeropuertos si quiere. ¿Ya? Sí, bueno, entonces, esa dinámica un poquitito está desde que se hizo la Constitución de Estados Unidos, o sea, ya lleva bastante más de 200 años. Pero eso es lo que hace que Estados Unidos no pueda muchas veces sumarse, aunque en muchos casos Estados Unidos implementa mediante leyes internas los tratados internacionales, la sustancia, pero sin que haya una ratificación. Entonces, cuando dice que Estados Unidos, no estoy diciendo que sea el caso aquí, no ha ratificado la Convención de Derechos de los Niños, a lo mejor Estados Unidos sí ha implementado todo, ¿ya? Pero no ha podido ratificarlo por esta dificultad de orden institucional de su ordenamiento constitucional. Y lo digo para que estén conscientes de que esto se reproduce en muchas esferas de acción internacional, ¿eh? Estados Unidos. ¿Qué más quería decirles? Otra cosa, que hay un concepto ahí que se dijo sobre la situación de Chile en materia de la legislación, que se llama materia de derechos de los niños, y no, ustedes saben mucho más que yo en ese sentido, pero lo que sí, de que no hay legislación, eso no es técnicamente 100% cierto, porque desde el momento en que Chile ratifica, en que el Ejecutivo firma, el Congreso aprueba y que Chile entonces somete el instrumento de ratificación ante el depositario del Tratado Internacional, y ha sido el caso de la Convención de Derechos de los Niños, esto en Chile se aplica con la fuerza de una ley. O sea, hay una legislación base. Y por lo tanto hay un referente, y es muy importante además, porque siendo, si se aplica con la fuerza de una ley en Chile, sin embargo, no puede ser modificada por una ley ulterior. ¿Ya? Sí puede ser modificada por un cambio en la Constitución, pero no por una ley ulterior que se dicte. No puede contradecir un tratado internacional. Y es cierto, seguramente ese tratado internacional no dice qué agencia gubernamental va a hacer XXX, sin lo cual puede no ser operacional, pero sí hay una legislación base que permite entonces que el Estado, ya sea por la vía administrativa o por la vía legislativa, articule la implementación de esas obligaciones internacionales. Y quería hacer esa precisión que valía para todo orden de cosas, por cierto. Lo otro que me ha mucho la atención también es
como ustedes han presentado muy bien, las relaciones de una agencia, la UNESCO o la UNICEF, con otros, ¿no es cierto? Ya sea ONU Mujeres, con el Fondo de Naciones Unidas para la Población, como el PNUD, la Organización Mundial de la Salud, etcétera, etcétera. O sea, hay también en un mismo tema cómo se puede ir viendo, articulando en distintas esferas de acción, y eso mismo se reproduce a escala interna. Como ustedes muy bien han ilustrado, me ha gustado mucho que en una materia entre el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Ministerio de Salud, de Educación, Ministerio de Justicia, Cultura, Educación, todo, ¿ya? Y eso exige entonces también una fuerte coordinación, coherencia interna en la gobernabilidad de los países. Y yo creo, sinceramente, que nosotros, o sea, en general en nuestros países, muchas veces los ministerios, las agencias nacionales, que tienen su conexión de cooperación internacional con distintos programas o agencias internacionales, no siempre se coordinan bien internamente con otros ministerios, otras agencias que tienen que ver con educación, con cultura, con la niñez, con la infancia, etc. ¿Ya? Hemos mejorado mucho, sobre todo porque los medios informáticos hoy día lo permiten, ¿ya? Pero yo creo que todavía a todos los países aún nos falta mucho en términos de tener buenas prácticas de gerencia y de flujos de información que permitan mejorar la acción interna y también mejorar, por lo tanto, la acción externa. Y si eso es cierto para un Estados Unidos, imagínense que Estados Unidos, o Argentina, o Brasil, o México son países con estructuras federales que además tienen los estados, lo que está por debajo del gobierno federal, lo que dificulta mucho más entonces también esa coordinación y esa coherencia. Pero se ha ido mejorando. Pero todavía hay un gran número de países que tienen mucho menos recursos de orden administrativo, menos experiencia en este sentido. Así que falta mucho por recorrer. Creo que Florencia en algún momento se refirió a la Unión Europea y si mal no registré, habló de organismos multilaterales como la Unión Europea. Y ahí yo voy a preguntar a Mateo si es un organismo multilateral o no la Unión Europea. ¿Qué puede opinar, Mateo? ¿No está? Es un organismo muy... Sí, estoy hablando. ¿Me sienten? ¿Me escuchan? ¿Me Sí, escuchan? sí. ¿Me escuchan? Sí, Ya. sí, te escucho. Yo creo que debe considerar un organismo multilateral en el sentido que trabaja en diferentes materias temáticas. Entonces, actúa en diferentes líneas temáticas que puede ser como el desarrollo, la educación, etcétera, salud, etcétera, etcétera, etcétera. Pero igual actúan como un solo organismo y toman decisiones en conjunto y tienen que lograr compromisos internos. Si no, un lío entre los 27 o más que son. Se bloqueó. ¿Me escuchan? Está con mute, profesor. Sí. Ahí, yo creo que gracias, Mateo, creo que es una buena aproximación, pero la verdad, primero la Unión Europea es un ente que tiene una personalidad jurídica propia y que en ciertas esferas de acción, particularmente en materia comercial, tiene una competencia que es exclusiva y es excluyente.
sea, la Unión Europea, su órgano ejecutivo, la Comisión, es la única que puede hablar en materia de comercio internacional con el resto del mundo. Los Estados miembros no pueden, no tienen, perdieron sus competencias en ese sentido. Entonces es un organismo intergubernamental, pero no es un organismo ante el cual uno pueda ser observador, por ejemplo, porque no corresponde, sino que más bien es una potencia, un ente que representa un conjunto de estados, 27, y que alterna con otros países como una potencia propia, soberana, independiente, ¿ya? Entonces es algo muy sui generis, muy especial. A lo mejor así se va a organizar el mundo en el futuro, quizás no lo sé. Pero siempre recuerdo porque un ex jefe mío, un francés, Pascal Lamy, decía que, por ejemplo, un Estado-nación, supongamos Chile, Estados Unidos, es como un Estado es sólido, ¿ya? Y el mundo de las agencias internacionales es como un estado gaseoso, ¿ya? Y la Unión Europea viene a ser una cosa entre medio, como un estado líquido, ¿ya? Algo que no es tan gaseoso como los organismos y no es exactamente tan sólido como un Estado-nación, pero más cerca del Estado-nación que lo demás. Quería hacer esa precisión que es a la vez política y jurídica. No sé si se me escapa algún otro comentario que quería hacer. Pero voy a recalcar lo que creo que ustedes lo dijeron, pero lo voy a recalcar también, algo que ustedes dijeron y yo ya lo dije, es que algunos organismos, por ejemplo, la UNICEF, tiene mucho las manos en el barro, trabaja muy directamente en terreno, y uno puede ver, sucede algo a nivel del Sename o de cosas, o sucede cualquier cosa, entonces sale el representante o la representante de UNICEF en Chile diciendo que debe desarrollarse una investigación para esclarecer los hechos, o sea, se mete inmediatamente en el debate interno en los países, etc. En algunos países, como en Chile, eso es posible hacer, en otros, por cierto, lo expulsarían inmediatamente a esa persona, pero eso revela también la capacidad que tienen los organismos, la secretaría de participar en el debate público, etcétera, en algunos casos muy fuerte, como se ha ilustrado con el caso de la UNICEF. ¿Algún comentario? Profesor, Sí. cuando usted se refiere a los problemas como de gerenciales o de administración que tienen a nivel como de los ministerios en cuanto a ejecutar efectivamente todo lo que se dice en la UNESCO, la UNICEF. Estoy pensando más bien en lo que pasa en el Sename, efectivamente, en donde el modelo que nosotros tenemos es que el Estado de alguna forma licita los centros Sename a otros organismos, otras organizaciones sin fines de lucro, y de alguna forma este modelo no funciona porque falta esta parte como gerencial, donde efectivamente quien está en el mismo ministerio, quien está en estos organismos públicos, se hagan cargo o supervisen, vigilen, fiscalicen lo que están haciendo estas organizaciones sin fines de lucro. Mire, sí, no, lo que usted está apuntando más bien es que hay casi un problema más bien de orden político que otra cosa, ¿no es cierto? Puede ser falta de acción política o falta de definición política en alguna cosa. Y ciertamente es un muy buen ejemplo el que usted ha dado. Pero yo la voy a llevar, por ejemplo, a otro terreno que es mucho más pedestre. Por ejemplo,
por ejemplo, hace algunos años me tocó una vivencia, una experiencia, porque estábamos manejando, estamos viendo, en la Cancillería éramos como un correo, ¿no es cierto?, un buzón, en términos de que había ciertos proyectos de cooperación que iban en beneficio de la acción de algunas agencias del Ministerio de Agricultura, en particular del INDAP, y esto era con fondos que se tramitaban a través de la Organización de Estados Americanos. Entonces, parte del proyecto consistía en proveer mucha asistencia técnica, etcétera, y en ese proyecto se compraban vehículos, ¿ya? Camionetas, etcétera, para desarrollar la acción en terreno. Entonces, esto se discutió al interior del gobierno y cuando estaba casi todo listo para ser aprobado, entonces me correspondió decirle a la gente de la OEA que manejaba esto que el gobierno de Chile realmente no iba a aprobar esto tal como estaba planteado. ¿Y por qué? Porque parte del proyecto decía que una vez terminado el proyecto, esos vehículos iban a pasar a propiedad del Estado chileno. Y eso parece muy bonito, pero se imagina lo que significa en términos, cada vehículo requiere un conductor, cada vehículo requiere mantención, cada vehículo, etc. Entonces, inmediatamente aumenta el parque automotriz, sin quererlo, del Estado, y aumenta el gasto público en esa materia. Entonces tuvimos que renegociar todo para decir que una vez terminado el proyecto, era la Secretaría de la OEA que debería determinar qué iba a hacer con los vehículos, pero el Estado chileno no los iba a aceptar. Obviamente eso no le gustó mucho al Ministerio de Agricultura, y eso fue más bien impuesto por el Ministerio de Hacienda. ¿Qué quiero decir con eso? Que si no se fija una política en general de los alcances, las limitaciones, los enfoques, los modelos, qué sé yo, en los que se realiza muchas veces la asistencia técnica, que es un aspecto de la cooperación internacional, puede entrarse a tener resultados que no son deseables desde algunos puntos de vista, ¿cierto? Y puede generar conflictos entre agencias dentro de un mismo gobierno, ¿no? Y eso en la época llevó a que se definieran políticas en esta materia válida para toda la administración pública en materia de asistencia técnica internacional. Ese es un ejemplo muy pequeñito, ¿ya? Pero que si uno no define los parámetros dentro de los cuales uno acepta o no la asistencia técnica, etc., entonces se produce una cierta descoordinación y dentro del propio Estado como gestor de esa asistencia técnica. Entonces me fui a ese ejemplo y lo pongo al lado del suyo. Claro, lo que usted señala es mucho más profundo, más serio. Yo le pongo un tema que es muy menor, muy pequeño, pero también son distintos aspectos que reflejan la necesidad de mejorar la capacidad de gestión de administración y por lo tanto de coordinación entre las agencias públicas. Y muchas veces eso involucra también al sector privado, ONG que crecientemente participan y actúan directamente en materia de cooperación. No sé si la dejé más confundida. No, sí. Bien, quería, claro, efectivamente ahí las iniciativas que promueve la UNICEF, ¿no? y la UNESCO, de alguna forma también traen esta bajada como más operacional. Sí. Sí, claro. Y lo que sucede muchas veces también, y dado que no queda mucho tiempo, pero voy a tratar de llenar el vacío que dejó el compañero de usted, que le tocaba tratar el Fondo Monetario, Banco Mundial, etcétera, etcétera.
creo que he tenido oportunidad de explicar que el Fondo Monetario más bien se ocupa de los problemas de corto plazo, vale decir, los desequilibrios en balanza de pagos, los problemas de orden fiscal, y por lo tanto apoyar a los países cuando tienen una emergencia, ¿ya? En cambio, el Banco Mundial se ocupa de la cuestión más bien de largo plazo, entra como banco a financiar, prestar dinero, y a veces a través de algunos de sus entidades del Grupo Banco Mundial puede inclusive participar en una pequeña cantidad con capital de riesgo en alguna inversión. De esa manera le da un sello de calidad y esa inversión entonces tiene mucho mejor acceso a los mercados financieros. El Banco Interamericano hace una cosa parecida a escala regional, y muchas veces acompaña mucho Banco Mundial, pero las prioridades dentro del Banco Interamericano ya no están definidas globalmente como lo hace el Banco Mundial, sino que más bien están definidas regionalmente por los propios países, lo que también le da una fuerte presencia en los países de la región. ¿Y ustedes conocen la Corporación Andina de Fomento? ¿No? Bueno, ¿usted alguna vez, o alguno de ustedes ha oído hablar del Pacto Andino, Acuerdo Cartagena? ¿Sí? Ustedes son muy jóvenes. Bueno, dentro de todos los sueños e ideas que han circulado en nuestra región, que somos tan proclives a soñar y a pensar en grande, y después las caídas que nos pegamos son bastante fuertes también. Bueno, allá por los años 60, a fines de los años 60, muy impulsado por Chile, entre paréntesis, un acercamiento con Perú, con Colombia, Ecuador y Bolivia, de tal manera de hacer lo que no le había sido posible a Chile realizar, que era promover mayor integración, y Chile buscó siempre primero a Argentina, Brasil, pero no fue posible, entonces se fue más bien por el área andina y se formó un acuerdo de integración económica, el Acuerdo Cartagena, también conocido como el Pacto Andino, al cual se sumó Venezuela algunos años después. Y ahí las utopías que se hicieron fueron grandes y finalmente Chile se retiró de eso en el año 1976. Creo yo, por muy buenas razones. Pero aparte de eso, lo importante es que junto con ese acuerdo de Cartagena se estableció un brazo financiero. Era como tener un pequeño banco mundial o tener un pequeño banco interamericano de desarrollo, tenerlo para el área andina, y se estableció entonces la Corporación Andina de Fomento con sede en Venezuela. Y esta corporación, con capital de los estados, con participación también de algunos bancos privados en el capital, pero que no tienen capacidad de decisoria en cuanto a la política, otras cosas. La CAF, Corporación de Fomento, empezó a operar con gran éxito en nuestros países, a financiar distintos proyectos de infraestructura, de energía, todo mirando siempre a la mayor y mejor integración entre los países del área andina. Y a lo largo de los años, la medida en que el Pacto Andino después se pasó a llamar la Comunidad Andina, porque cada vez que alguno de estos procesos de integración le va mal, lo que hacemos es hacerlo más ambicioso todavía de lo que era antes, y entonces hacemos peor, y se pasó a llamar la Comunidad Andina, etc. Que es una ficción, ¿no? Básicamente. Pero entonces la CAF se fue inclusive expandiendo y hoy día es una
corporación de fomento, así como tenemos nosotros la Corfo en Chile, así como existe el Banco Interamericano, la Corporación Andina opera y opera muy bien en todos los países, tiene oficina en casi todos los países de la región y tiene países que son fuera de la región, puede ser Japón y otros, qué sé yo, que participan, pero está diseñado de tal manera que está controlado básicamente por los países de la región. Tenía mucho éxito, mucha capacidad de hacer muy buen análisis también, análisis económico, político y otros, así que ha sido una gran éxito. Ahora, voy a hacer una pequeña... ¿Qué opinan ustedes de qué fama tiene el Banco Mundial, el Fondo Monetario, etcétera? ¿Qué opinan? ¿Es bueno, es malo, es perjudicial o no? Por lo que mi opinión Es una personal expresión del imperialismo yanqui, ¿qué es lo que es? ¿Sabes? y lo que yo leí un libro de un escritor que se llama Perkin Ah, sí, claro. en Chile, y como se llama, lo leí en italiano, la traducción literal sería asesino de la economía, y él trabajó por el Banco Mundial, y por lo que contaba, no es una entidad, o sea, sí es bueno porque presta plata para el desarrollo, pero al final nunca nadie hace algo gratis para cambio de nada. Y contaba que a veces ocupaban métodos para hacer que los estados se endeudaran con el Fondo Monetario Internacional, sabiendo que esos países no podían ir devolverle la plata algún día. Y así eran obligados a vender servicios básicos como concesionar los aeropuertos o las concesiones de la autopista, de la carretera, a organismos, países que eran parte del Fondo Monetario Internacional, que prestaban capital como compensación. Ahora repito, es un libro, no sé si es cercano a la realidad o es pura fantasciencia. Tiene lógica en todo caso. No es muy diferente a lo que hacen los otros bancos, digamos. Ya. Claro. A escala mayor. Y él mismo también leí el libro de Stiglitz, que él trabajó por el banco, no por el fondo, y más sutilmente decía casi lo mismo acerca pintaba casi como el Fondo Monetario el malo, el banco un poco más bueno. A ver, le voy a plantear algunas contradicciones. Voy a hacer una pequeña caricatura. Y está siempre muy cercana a la realidad. Supongamos que estamos en un país, esto no es el caso de Chile actual, pero sí lo fue hace 40, 50 años, que tiene problemas de balanza de pagos, tiene que hacer un ajuste en sus cuentas, tiene que disminuir el gasto agregado, la demanda agregada en la economía. Y por lo tanto, ya sea bajar los salarios, lo que es prácticamente imposible. Lo otro sería generar inflación para licuar las deudas. Lo otro sería disminuir el gasto subiendo impuestos, etcétera, a fin de equilibrar ingresos y egresos, etcétera. Entonces yo necesito un puente primero. Necesito que me apoyen a alguien. Y en ese caso, para eso está el Fondo Monetario Internacional. Y entonces va a haber una conversación entre el ministro de Hacienda del país y las autoridades del Fondo Monetario. Y finalmente no es la Secretaría del Fondo la que decide, sino que es el directorio donde están los países representados según su participación accionaria, tienen voto ponderado, etcétera. Y ahí votan. Entonces, ¿qué sucede? Si llega un ministro de Hacienda y le dice
al Fondo Monetario, mire, yo estoy en problema, necesito que me respalden y necesito que me financien un puente hasta recuperar un cierto equilibrio. Y este es mi plan. Entonces ahí estamos ya tratando a discutir de política y el Fondo Monetario podrá decir, mire, mejor esto lo podría hacer de esta forma, podría ser aquí, podría ser allá, y se van poniendo hasta que finalmente pueden llegar a hacer una cosa que sea razonable, que tenga credibilidad. Porque si no tiene credibilidad, entonces o no lo van a aprobar en el directorio, o si lo aprueban va a ser un fracaso para el fondo, y por lo tanto se va a desprestigiar. Pero lo importante es que una vez que el fondo aprueba algo, que es el plan presentado por el país, debidamente negociado, etcétera, etcétera, el país entonces sale al mercado financiero internacional con un sello de garantía. ¿Ves? Aquí el fondo me está respaldando. Y eso significa que había un examen exhaustivo, serio, y que es un plan de recuperación de un equilibrio fiscal que tiene cierta credibilidad y por lo tanto los mercados financieros están dispuestos a comprometer recursos, ya sea de corto plazo o, mejor todavía, de inversión en mi país, gracias al plan que tengo que está aprobado por el fondo. Ahora, como todo proceso de ajuste, tiene sus costos, o sea, políticamente, naturalmente no es fácil subir impuestos o tomar otras medidas que disminuyan el gasto en la economía. Entonces, ¿qué es lo que hace los ministros de Hacienda, los presidentes de turno? Y aquí no, esto no es ser de izquierda a derecha, eso ha sido la tradición. Ellos presentan el plan, programa a sus congresos, al país, diciendo, bueno, hemos tenido que recurrir al Fondo Monetario y ellos nos han impuesto a nosotros todas estas políticas, etc. Entonces lo hace parecer como una cosa. Y yo no tengo cómo hacer distinto porque si no tengo los recursos y la economía se va a ir al despeñadero. Entonces siempre se ha usado un poquitito esta cosa que le llaman la condicionalidad, etcétera, que la miran muy mal. La mirado, han presentado así como el niño malo de la película, ¿ya? O de la serie Netflix, diríamos hoy día, pasa a ser el fondo el que impone, etcétera, cuando en realidad es un plan que está presentado por el país mismo, etcétera, y después, bueno. Ahora bien, así que uno tiene siempre una visión un poquitito binaria, hay los buenos y los malos, etcétera, cuando el mundo es mucho más sutil y lleno de matices y de cosas. Te voy a llevar al otro extremo. Vino la crisis financiera del año 2008-2009. Primera cosa notable es que ciertamente nuestras economías, en Chile, por ejemplo, fueron afectadas porque los países que sufrieron la crisis, que fueron básicamente en Europa, Estados Unidos, Japón, etc., disminuyeron su actividad económica y al hacerlo, por lo tanto, demandan menos de nuestras exportaciones y eso implica que se afecta a la economía nacional, entre otros elementos. Claro. Pero nuestros países, en general, no todos, pero en general, no el caso de Argentina, pero en general, les pasó poco con la crisis financiera. O sea, nuestros países ya habían tenido sus propias crisis, ya habían hecho los ajustes en términos de el manejo de las normas para las instituciones financieras, la estabilidad fiscal en los países se había asentado de tal manera que cuando se enfrentó a esa crisis que fue muy profunda en Estados Unidos, muy profunda en Europa, en nuestros países se sintió menos, nosotros no tuvimos mucho que hacer, nuestro sector financiero, bancas, seguros, todo tipo de otros
mecanismos financieros que existen, no tuvieron ninguna crisis ni les pasó nada porque están fuertemente regulados y porque están muy bien regulados, ¿no? Y eso marcó una gran diferencia con el resto del mundo porque nuestra región había aprendido la lección y había hecho. En cambio, por ejemplo, tome como contraste usted Estados Unidos y Canadá, ¿no? Dos países cuya economía está altamente integrada, pero nunca se supo que los bancos, las compañías de seguros en Estados Unidos, en Canadá sufrieran algo, no les pasó nada por la calidad de su regulación. En cambio, en Estados Unidos es pésima. Por ejemplo, para ilustrarle el sector seguros en Estados Unidos, las regulaciones son a nivel estadual, o sea, cada estado tiene su propia regulación, en circunstancias que los mercados, tanto bancarios como de seguros, son nacionales y globales también. Entonces hay una gran diferencia en eso. Eso fue una gran cosa. Y lo digo a propósito justamente del Fondo Monetario, de los bancos de desarrollo, etcétera, que durante varios años apuntalaron a los países para mejorar justamente su capacidad regulatoria y poder entonces hacer frente a crisis internacionales de manera bastante ordenada y bastante, yo diría, serena y tranquila, sin mayor crisis. Tanto así que el Fondo Monetario no tuvo que ayudar a ningún país de la región. Creo que con la salvedad de Ecuador, y eso es reflejo más bien de la dolarización de la economía ecuatoriana. Y curiosamente, realmente el Fondo Monetario vive mucho de los intereses que cobran para los préstamos de corto o mediano plazo que le hacen a los países. Pero en la medida en que los países tuvieron menos necesidad de recurrir al Fondo Monetario Internacional porque había mejorado mucho su capacidad regulatoria para tener sus cuentas fiscales equilibradas y su sector financiero equilibrado, entonces el fondo se empezó a quedar sin clientes. Al no tener a nadie a quien prestarle dinero implicaba que no tenía a quien cobrarle intereses y por lo tanto pasó el fondo en algunos momentos por dificultades financieras porque no estaba prestando dinero porque nadie se lo pedía. Y quiero también decir una crítica hacia el fondo es que cuando surge la crisis del 2008, se llama la Prime Rate Crisis, me tocó poco tiempo después participar en algunas reuniones donde hubo gente que hizo un análisis retrospectivo para decir, si empezaron a mirar todos los índices que estaban públicamente disponibles sobre distintos aspectos de las economías, digamos desde el año 2003 hacia adelante, o desde el año 2000 hacia adelante, entonces si uno veía las tendencias y las curvas en cada uno de estos índices, uno debería haber llegado a la conclusión de que por lo menos el mundo financiero se estaba yendo a un precipicio y que había que hacer algo. Sin embargo, el fondo y otros no fueron capaces de ver eso, de ver hacia dónde estaban orientándose las economías y dónde estaba la fuerte exposición en los mercados financieros a estas deudas hipotecarias en su mayor parte, sin mucho respaldo real, que se había producido esta burbuja en los países desarrollados. Entonces, no fueron capaces de hacer, y lo que revela que entonces esa capacidad analítica de la cual se aprecia mucho el fondo, su capacidad de revisión, que lo hace por país, por lo demás, de su situación financiera, si es estable o no, etcétera, etcétera, no funcionó. Y
no funciona a nivel nacional y no funciona a nivel internacional a través del fondo. Entonces eso puede ser mirado como uno de los grandes fracasos de la acción de este fondo. Está muy bien reflejada en la crisis del año 2008-2009. ¿Algún comentario? No me quedó claro, profesor, por qué ha sido demonizado esto, el banco y el fondo. Bueno, ha sido demonizado porque muchas veces los países, por ejemplo, tienen que hacer, supongamos, tuvimos nosotros una gran crisis a comienzos de los años 80, que empezó en México y se propagó por toda América Latina, afectó a Chile, 14 puntos del PIB, desempleo 40% en Chile, y así en otros países fue menos duro, pero fue igualmente duro, sobre todo en México. Entonces, empieza en los países de América Latina a articular maneras de salir de esa crisis tan profunda que genera tanto desempleo, que hay una pérdida de riqueza muy grande, que entonces los países recurren, hay conciencia de que los países necesitan hacer una reforma estructural. Todo lo que se llamó en la época la década perdida. Porque fue tal la profundidad de la crisis que los países, como su crecimiento se acható, se fue negativo, y fue una muy lenta recuperación en todos los países. Pero, entre tanto, si no se podía continuar haciendo como la política que se estaban haciendo hasta ese momento, porque habían llevado a esta situación muy, muy mala. Porque nuestras economías eran cerradas, y por muchas otras razones estructurales internas de la economía, había que hacer una reforma estructural. Y para eso se buscó entonces el apoyo básicamente del Banco Mundial, del Banco Interamericano, etcétera, etcétera, cosas que primero prestaran la asistencia, capacidad de análisis, de ver cuáles son las mejores políticas en algunas materias, de ver cómo cambiar instrumentos de políticas públicas para darle mayor solidez y estabilidad en las economías. Y así entonces fueron habiendo muchos cambios, y la economía en América, la de Chile ya se había abierto bajo la dictadura de Pinochet, pero el resto de la economía comenzó a abrirse. En América Latina, porque la idea de que íbamos a tener desarrollo industrial cerrando nuestra economía había dejado de ser sostenible y había llevado a grandes desequilibrios fiscales. Entonces, eso hubo que cambiarlo, y hubo que cambiarlo con reformas estructurales y políticas que más graduales, pero más o menos en periodos relativamente breves de tiempo, en 7 u 8 años. La mayor parte de los países de América Latina se encaminó hacia una apertura comercial. Pero, ¿por qué demonizar? Porque en todas esas reformas hay quienes pierden y hay quienes ganan. Entonces, como muchas veces la autoridad política dice, bueno, yo tengo que hacer esto porque me lo está imponiendo el Banco Mundial, porque me lo está imponiendo el fondo o lo que sea, demonizan eso y le echan la culpa a ellos en lugar de asumir la responsabilidad política que les corresponde. Pero, por ejemplo, la apertura económica en Chile, que había empezado antes, pero implicó que en Chile habíamos llegado a tener 18 plantas automotrices, pero los automóviles eran carísimos y no se producían lo suficiente para abastecer la demanda nacional. Conseguir un teléfono en Chile había que esperar 4 o 5 años, y eso con alguna influencia, etcétera.
teníamos ciertamente industria textil, pero la gente pobre no tenía cómo pagar eso. Cambió todo eso y Chile empezó a exportar fruta, empezó a exportar vino, empezó a exportar muchas otras cosas nuevas en nuestra economía, y eso implicó un ajuste, y hubo quienes perdieron, pero también hubo quienes ganaron, y se generó un cambio muy importante, y también sucedió eso en otros países en América Latina en mayor o menor grado. A tal punto que el año 1991, ya en Chile recuperada la democracia, se produce una coincidencia casi única en la historia, en que no todos, pero la mayor parte de los países de América Latina estaban con economías relativamente abiertas o encaminándose a abrirse más. Y eso no había sucedido, y además en que la mayor parte de los países tenían democracias representativas imperfectas como la chilena, pero algo tenían. Entonces esa conjunción política y económica lleva a que se comiencen a producir por primera vez en América Latina procesos de integración económica real, efectiva. Y el primer acuerdo verdadero de libre comercio en América Latina fue entre Chile y México el año 91. Por esa coincidencia política y económica de la apertura, y eso llevó a tener muchos más acuerdos que tuvieron mucho éxito en nuestra región. Bueno, ahí me fui de tesis, así que pido disculpas. ¿No está convencido, Mauricio? Está muted. Sí, bien, gracias, profesor. ¿Alguna pregunta? ¿Nada? Bueno, faltando 5 minutos para la hora. Ahí están los libros de, Mateo lo mandó, los libros de Stiglitz. No habiendo más que tratar. Buenísimo, de verdad, un libro hermoso. ¿Sí? Muy bien, pues. Yo tengo mi opinión sobre Stiglitz, pero me la voy a guardar. No me la voy a guardar. Yo creo que él es un poeta de la Algún día le economía. tocará Eso contármela, porque yo creo que él es un poeta de la economía. No, él ha hecho aportes muy importantes a la literatura económica, pero también ha sido así como un, sería en inglés, un advocate, ha tomado así posiciones, y que a veces otros economistas no lo miran así como en algunas esferas en que Stiglitz se ha metido, no lo miran así con un economista serio, etc. Pero ciertamente sí le reconoce muchos méritos en las áreas en las que le valió a él el premio Nobel de la economía. Nada más, así que nos vemos la próxima semana. No recuerdo a quiénes le tocan los trabajos, pero ustedes tienen todo el... a mí el primero, si el primero se toca a mí, el primero Ya, de mayo. ok, No, abril, sí. perfecto. A mí me toca el jueves, profesor. ¿Ya? No me había fijado, no sé, le pediría si puede ser un día martes, puede ser el martes anterior o el siguiente. Ando un poco ajustado, pero tal vez mejor le envío un correo. Vamos a poner Bueno, la situación aquí con el compañero. ¿Pero por qué el martes? Este no es el ramo que se Las repite, clases son... Mauricio. ¿Perdón? El ramo que se repite es el de... El miércoles, claro, el miércoles. Exacto. Ya. Bueno, véanlo ustedes, yo soy... Le envío un correo. Ya, le envío un correo, pero yo le adelanto que yo los días, en general los días miércoles, yo no puedo. Pude la primera clase, cambiar el martes, pero les cuento porque
yo pertenezco a la masonería y mi logia se reúne los días miércoles. ¿Ya? Entonces, Tiene un ágape. ojalá, pero ahora estamos, todo es virtual y online, entonces. Pero además tengo algunas responsabilidades en mi logia, así que tengo que estar presente. Pero si es necesario, lo hacemos, los cambios que sean necesarios, pero así que mándenme un correo y ahí lo vemos. Siempre tengo alguna flexibilidad. ¿Nada más? Bueno, les deseo que lo pasen bien. Vamos a estar todos en cuarentena. Cuídense. Beban todo lo que puedan. Eso. Agua me refiero, ya está bien. Florencia se ríe. Yo ya agarré papá, profesor. Ahí agarré papá. Mañana voy al súper, profe. Mañana me lleno de... Eso. Hay que rellenar la cava. preparando la Por eso usted, yo tuve un gran amigo de apellido Roncones, Silvio Roncones, pariente suyo. Era mi abuelo, sí. ¿Su abuelo? Ya. Era de mi logia. Él fue venerable maestro de mi logia, así que gran amigo. Muy querido. Sí, cuando dijo que eras más solo usted, sí, me acordaba el tiro de él. Claro, además de mi logia, así que no. Muy bonito. Ok. Que lo pasen bien, ¿ah? Y cualquier cosa, yo quedo a la orden y me escriben o me llaman por último. Perfecto, gracias, profesor. Muchas Cuídense gracias. todos, profe. nos vemos. Chao. Gracias, profe. compañeros. Chao. Chao, chao. Chao. Muy bien.